pintora, poetisa de los pinceles y símbolo de resistencia. Frida Kahlo no solo plasmó su dolor y su pasión en el lienzo, sino que dejó un legado que ha trascendido generaciones. En este video exploraremos la vida, el arte y el impacto cultural de una de las figuras más icónicas de México y el mundo. Desde su tormentosa historia personal hasta su inigualable contribución al arte y al feminismo, descubriremos por qué Frida sigue inspirándonos a todos. Acompáñanos en este viaje al corazón de su creatividad y valentía. En el corazón de México, en el pintoresco barrio de Coyoacán, nació una mujer cuya vida, marcada por el dolor y la pasión, se convertiría en un faro de resiliencia y una fuerza revolucionaria en el mundo del arte. Esta es la historia íntima de Frida Kahlo, un ícono cuyo éxito trascendió las limitaciones físicas y las convenciones sociales, dejando un legado artístico y cultural que continúa inspirando a generaciones. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en un rincón de Coyoacán, Ciudad de México, que con el tiempo se convertiría en un lugar emblemático del arte y la cultura mexicana. La Casa Azul. Este hogar, lleno de historia y tradición, no solo fue testigo de su nacimiento, sino que también se convirtió en el epicentro de su vida, un refugio que marcó el principio y el final de su extraordinaria existencia. Desde su infancia, Frida estuvo rodeada por un ambiente impregnado de la riqueza cultural de México. Sus padres, Matilde Calderón y Guillermo Kahlo, tuvieron un papel crucial en la formación de su carácter. Guillermo, un fotógrafo alemán, introdujo a Frida al mundo de la observación y el detalle, mientras que Matilde, una mujer de raíces mexicanas profundamente arraigadas, le inculcó un amor por las tradiciones y el nacionalismo, valores que se verían reflejados más tarde en su arte y en su identidad como mujer. A pesar de esta infancia llena de colores, olores y sonidos que evocaban la esencia de México, Frida enfrentó una temprana prueba de resiliencia. A los 6 años, contrajo poliomielitis, una enfermedad que afectó significativamente su vida. Aunque logró superarla, las secuelas físicas la acompañaron para siempre. Su pierna derecha quedó más delgada y débil, lo que la llevó a ser objeto de burlas y a desarrollar una personalidad fuerte para enfrentar las adversidades. Para contrarrestar las limitaciones físicas, Frida se dedicó a actividades como nadar y jugar fútbol, mostrando desde joven una determinación y coraje inquebrantables. Sin embargo, la poliomielitis no fue solo una prueba física, sino también emocional. Durante este periodo, Frida pasó mucho tiempo en casa, lo que despertó su imaginación y creatividad. Pasaba horas explorando los libros de su padre y observando la vida cotidiana desde los ventanales de la Casa Azul, experiencias que sembraron las primeras semillas de su inclinación artística y de su manera única de ver el mundo. Este capítulo temprano de su vida no solo moldeó su carácter, sino que también sentó las bases para el simbolismo y la fuerza narrativa que caracterizarían sus obras más emblemáticas. Frida aprendió, desde una edad temprana, a enfrentar el sufrimiento con valentía y a transformar el dolor en una fuente de creatividad e inspiración. El 17 de septiembre de 1925 marcó un antes y un después en la vida de Frida Kahlo, una fecha que quedó grabada en su historia personal como un símbolo de lucha, dolor y transformación. Ese día, mientras regresaba de la escuela en un autobús lleno de pasajeros, la tragedia golpeó de manera brutal e inesperada. En un desafortunado encuentro, el autobús en el que viajaba colisionó violentamente con un tranvía, un impacto que convirtió el vehículo en un amasijo de hierro y madera destrozada. Frida, una joven llena de sueños y energía a sus 18 años, fue una de las personas más gravemente afectadas por el accidente. Las consecuencias fueron catastróficas para su cuerpo, sufrió múltiples fracturas en la columna vertebral, que dejaron marcas imborrables en su vida. La pelvis, una estructura esencial de soporte, quedó gravemente dañada. Y su pierna derecha, ya afectada previamente por la poliomielitis, se fracturó de nuevo. Además, sufrió una fractura en la clavícula, varias costillas rotas y heridas internas que afectaron profundamente su salud. Una de las lesiones más impactantes fue provocada por un pasamanos del autobús que atravesó su abdomen y salió por su pelvis, una imagen devastadora que habla del sufrimiento extremo que Frida tuvo que soportar. Este accidente no solo la dejó al borde de la muerte, sino que también la sumió en un largo y doloroso proceso de recuperación. Fue sometida a numerosas cirugías a lo largo de su vida, y el uso constante de corsés y aparatos ortopédicos se convirtió en parte de su día a día. Este evento cambió su destino para siempre, limitando su movilidad y sumiéndola en un estado de sufrimiento físico constante que, paradójicamente, alimentaría su creatividad y su visión artística.
En su largo encierro debido a la convalecencia, Frida encontró en la pintura un medio para canalizar su dolor y dar voz a sus emociones. Su cama se transformó en su estudio improvisado, y con la ayuda de un caballete especial que le permitió pintar recostada, empezó a plasmar en sus lienzos su mundo interior. A través del arte, no solo documentó su sufrimiento, sino que también exploró temas como la identidad, la feminidad y la fuerza para sobrevivir ante las adversidades. Aunque el accidente fue devastador, se puede decir que este episodio marcó el inicio de la transformación de Frida Kahlo en la artista que el mundo conoce hoy. Su capacidad para convertir el dolor en una fuente de belleza y significado la convirtió en un símbolo de resistencia y superación. Cada pincelada era una forma de afirmación de su existencia, una prueba de que, aunque su cuerpo estaba quebrado, su espíritu seguía intacto. La pintura se convirtió en el refugio donde Frida Kahlo encontró consuelo frente al tedio, el sufrimiento físico y la incertidumbre que marcaron gran parte de su vida. Mientras permanecía postrada en cama tras el accidente que la cambió para siempre, el arte emergió como una vía no solo para distraerse del dolor, sino también para enfrentarlo, comprenderlo y darle un propósito. En este proceso de sanación emocional y física, cada pincelada se convirtió en una declaración de su resiliencia y en una exploración de su identidad más profunda. Sus primeros trabajos artísticos fueron principalmente autorretratos, una decisión que no fue casual. En palabras de Frida, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Estos autorretratos no eran meras representaciones físicas, sino ventanas hacia su estado emocional, su lucha interna y su percepción del mundo. Confinada en gran medida al espacio de su cama y rodeada de espejos que le permitían observarse a sí misma, Frida transformó su cuerpo fragmentado en una narrativa visual llena de simbolismo y fuerza. En estas primeras obras ya comenzaban a asomarse los elementos que definirían su estilo único y la convertirían en una figura icónica. Frida plasmaba su dolor con una honestidad desarmante, mezclando elementos de la cultura mexicana, colores vibrantes y un simbolismo que desafiaba las normas artísticas de su tiempo. Cada cuadro se convirtió en un vehículo para contar su historia, sus miedos, sus alegrías y las cicatrices, visibles e invisibles, que la vida le había dejado. A medida que avanzaba en su camino artístico, esta práctica trascendió la mera distracción. La pintura se convirtió en una forma de sobrevivir, de rebelarse contra el destino que parecía querer quebrarla y, al mismo tiempo, de encontrar belleza en medio del caos. En esos lienzos llenos de vida y dolor, el mundo pudo vislumbrar la fortaleza inquebrantable de una mujer que supo transformar su vulnerabilidad en arte. En 1929, la vida de Frida Kahlo dio un giro crucial al conocer al renombrado muralista Diego Rivera, una figura destacada del arte mexicano que ya gozaba de fama internacional. Frida, quien admiraba profundamente el trabajo de Rivera, buscó en él un mentor artístico, pero este encuentro pronto se transformó en algo más que una simple relación profesional. La conexión entre ellos fue inmediata y magnética, dando inicio a una relación intensa, apasionada y compleja, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en su arte. Su matrimonio, que tuvo lugar ese mismo año, marcó el comienzo de una de las parejas más emblemáticas y controvertidas de la historia del arte. Diego, un hombre conocido tanto por su talento como por su carácter fuerte, y Frida, una mujer profundamente creativa y rebelde, formaron una unión que desafió las convenciones de su tiempo. A pesar de la diferencia de edad, Diego era 20 años mayor que Frida, y de las críticas de sus familias, ambos encontraron en el otro una fuente de inspiración artística y personal. Sin embargo, su relación estuvo lejos de ser idílica. Fue un matrimonio marcado por altibajos extremos, donde la admiración mutua coexistió con episodios de infidelidades, celos y tensiones constantes. Diego era conocido por su vida amorosa tumultuosa, mientras que Frida, aunque profundamente enamorada de él, también tuvo relaciones extramatrimoniales en respuesta a sus propias necesidades emocionales y a las traiciones de su esposo. Este equilibrio frágil entre amor y conflicto se convirtió en una constante que alimentó tanto sus alegrías como sus sufrimientos. A pesar de las dificultades, el impacto de su matrimonio en el arte de Frida fue inmenso. Rivera alentó a Frida a explorar su propio estilo, a plasmar su identidad y sus raíces mexicanas en sus obras y a no limitarse por las expectativas de los demás. Del mismo modo, Frida encontró en Diego un catalizador para expresar sus emociones más profundas, utilizando sus pinturas para narrar no solo su relación, sino también las complejidades de su vida interior. En palabras de Frida, hubo dos grandes accidentes en mi vida, uno fue el tranvía y el otro fue Diego. Diego fue, por mucho, el peor.
Esta frase encapsula la intensidad de su unión, una mezcla de amor, dolor y creatividad que definió buena parte de la existencia de Frida Kahlo y que convirtió su vida y obra en un legado eterno. A través de Diego Rivera, Frida Kahlo tuvo acceso a los vibrantes círculos artísticos e intelectuales de México, que en ese entonces se encontraban en un periodo de efervescencia cultural y política. Estos entornos, frecuentados por pintores, escritores, fotógrafos y revolucionarios, le permitieron no solo exponer su obra, sino también intercambiar ideas que ampliaron su perspectiva y enriquecieron su visión artística. Figuras de renombre como el poeta Pablo Neruda, el exiliado revolucionario León Trotsky y artistas como Tina Modotti y David Alfaro Siqueiros se convirtieron en parte de su entorno inmediato, nutriendo su creatividad y consolidando su posición como una voz singular en el arte mexicano. A medida que Frida comenzó a destacar por derecho propio, su estilo artístico fue evolucionando y tomando forma. Inspirada tanto por sus raíces mexicanas como por su deseo de transmitir sus vivencias personales, incorporó elementos del arte popular mexicano, como el uso de colores vivos, el simbolismo y la iconografía tradicional. En su obra, podían encontrarse alusiones al folclore, a las tradiciones indígenas y a la cultura mestiza, combinadas de manera única con una narrativa profundamente introspectiva. A pesar de las comparaciones iniciales con Diego Rivera, Frida se distanció de las técnicas monumentales del muralismo y optó por un enfoque más íntimo. Su mirada artística se dirigió hacia su propia realidad, explorando temas como el dolor físico, la pérdida, la feminidad, la maternidad frustrada y su identidad cultural. Este enfoque personalísimo encontró su máxima expresión en sus autorretratos, que no eran meros reflejos de su apariencia física, sino complejas construcciones simbólicas de su estado emocional y sus experiencias. A través de ellos, Frida convirtió su cuerpo en un lienzo para narrar las historias de su vida, desde su sufrimiento hasta su rebeldía, y transformó su vulnerabilidad en una manifestación de poder. El surrealismo también dejó una huella significativa en su obra, aunque Frida prefería no etiquetar su arte bajo este movimiento, afirmando que no pintaba sueños, sino su propia realidad. Sin embargo, su inclinación por el simbolismo, los escenarios fantásticos y las imágenes oníricas atrajo la atención de surrealistas como André Breton, quien admiraba su trabajo y la consideró una surrealista nata. Esta proyección internacional no solo le permitió exponer su obra en lugares como París y Nueva York, sino también abrir un diálogo entre el arte mexicano y las corrientes artísticas globales. En cada una de sus creaciones, Frida exploró su feminidad de manera única, rechazando los estándares tradicionales impuestos a las mujeres y utilizando su arte como una plataforma para desafiar las normas de género. Sus autorretratos iban más allá del narcisismo, eran un acto de resistencia, un medio para reivindicar su identidad mestiza y su esencia como mujer en un mundo patriarcal. De esta forma, Frida no solo forjó un estilo artístico inconfundible, sino que también se consolidó como una figura clave en la historia del arte, cuyo legado continúa inspirando generaciones. Su capacidad para transformar el dolor en arte y para combinar lo personal con lo universal la convirtió en un símbolo de resistencia, autenticidad y creatividad inagotable. Frida Kahlo convirtió la vestimenta tradicional mexicana en un componente esencial no solo de su estilo personal, sino también de su identidad artística y cultural. Inspirada por la riqueza de las tradiciones indígenas y mestizas de México, adoptó los trajes típicos, como los elaborados vestidos tehuanos, los rebozos bordados y las blusas tradicionales, como una manera de honrar sus raíces y de diferenciarse en un mundo profundamente influenciado por estándares occidentales. Su decisión de abrazar esta estética no fue simplemente una cuestión de moda, sino una declaración profunda y consciente de sus valores y de su orgullo por su herencia. Cada aspecto de su vestimenta reflejaba una historia y un significado. Los trajes de estilo tehuana, originarios de la región del Istmo de Tehuantepec, no solo resaltaban la belleza de las tradiciones indígenas, sino que también evocaban imágenes de mujeres fuertes y matriarcales, una cualidad con la que Frida se identificaba profundamente. Sus elaborados peinados, adornados con flores frescas, listones y tocados artesanales, eran una extensión de esta estética, transformando su imagen en una celebración viva de la cultura mexicana. Además, las joyas que utilizaba, muchas de ellas hechas de jade, coral o plata, no solo añadían un toque de esplendor, sino que también evocaban las tradiciones precolombinas y el pasado ancestral de México. Sin embargo, su elección de vestimenta iba más allá de un simple acto de afirmación cultural. También representaba un desafío a las normas y expectativas impuestas por las sociedades occidentales de su tiempo.
En un mundo donde prevalecían los ideales de modernidad y homogeneización, Frida eligió destacar y afirmarse como una mujer orgullosa de sus raíces, de su mestizaje y de su individualidad. Su rechazo a los estándares de belleza occidental y su inclinación por mostrar su propio estilo fueron actos de resistencia y de autoafirmación. Además, su vestimenta se convirtió en una herramienta de comunicación, una extensión de su arte y su personalidad. Los colores vibrantes, las texturas ricas y los patrones intrincados de sus trajes y accesorios reflejaban su intensidad emocional, su creatividad y su espíritu indomable. Su apariencia icónica no solo la distinguió como una figura pública, sino que también fortaleció la conexión entre su vida, su obra y la cultura mexicana. En definitiva, Frida no solo vistió ropa tradicional, sino que la transformó en un símbolo de su identidad. Un vehículo para expresar su conexión con México y una herramienta para desafiar las convenciones sociales de su época. Al hacerlo, construyó una imagen que no solo fascinaba a quienes la rodeaban, sino que también trascendió el tiempo, convirtiéndose en un ícono cultural universal. A finales de la década de 1930, el nombre de Frida Kahlo comenzó a resonar más allá de las fronteras de México, marcando el inicio de su reconocimiento internacional como artista. En 1938, Frida tuvo la oportunidad de realizar su primera exposición individual en la Galería Julian Levy de Nueva York, un momento crucial en su carrera. La exposición fue un rotundo éxito, tanto de crítica como de público, capturando la atención de un público que quedó fascinado por su estilo único, una mezcla de intensidad emocional, simbolismo profundo y conexión con sus raíces mexicanas. Las obras expuestas ofrecieron una ventana al mundo interno de Frida, reflejando sus luchas personales, su dolor físico y su singular visión del arte. Durante su tiempo en Nueva York, Frida no solo atrajo la atención del mundo del arte, sino que también se relacionó con figuras influyentes de la escena cultural, lo que amplió aún más su influencia. Este reconocimiento en el extranjero no solo validó su talento, sino que también le permitió encontrar una plataforma para compartir su voz y sus perspectivas en un contexto global, llevándose consigo una parte de la esencia de México a un escenario internacional. Al año siguiente, en 1939, Frida viajó a París invitada por el escritor y teórico surrealista André Breton, quien había quedado profundamente impresionado con su obra y la consideraba una representación perfecta del surrealismo, aunque Frida misma rechazaba esta etiqueta, insistiendo en que ella pintaba su propia realidad, no sueños. En París, su obra fue incluida en una exposición surrealista que Breton organizó, lo que no solo le permitió interactuar con algunos de los artistas más importantes del momento, sino también presentar su trabajo en un contexto europeo. El tiempo que pasó en París fue tan estimulante como complicado. Frida expresó su disgusto por algunos aspectos de la escena surrealista que consideraba pretenciosa, pero también encontró una gran admiración hacia su trabajo y logró establecer conexiones importantes. Durante esta estancia, su obra Las dos Frides llamó particularmente la atención por su complejidad simbólica y emocional. Además, conoció a personalidades como Pablo Picasso, quien quedó intrigado por la autenticidad y fuerza de su trabajo. Este periodo no solo consolidó a Frida como una artista de calibre internacional, sino que también marcó un hito en su desarrollo creativo. A pesar de las dificultades personales y profesionales que enfrentó, estos logros internacionales dejaron en claro que su arte no solo era profundamente personal, sino también universal, capaz de trascender fronteras y conectar con audiencias en cualquier rincón del mundo. Aunque André Breton, uno de los principales teóricos del surrealismo, veía a Frida Kahlo como una representante natural de este movimiento artístico, Frida siempre rechazó dicha categorización. Para ella, el surrealismo se centraba en pintar sueños y fantasías, mientras que su obra era una manifestación directa de su realidad, una realidad profundamente influenciada por el dolor físico, las emociones intensas y las experiencias personales que marcaron su vida. En sus palabras, nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad, una declaración que subrayaba su independencia artística y su compromiso con expresar su verdad sin compromisos ni etiquetas. Este enfoque único y auténtico convirtió a Frida en una figura singular dentro del panorama artístico de su época. Sus pinturas, cargadas de simbolismo personal y narrativas emocionales, trascendían cualquier definición limitada, conectando con los espectadores de una manera visceral y universal. Su capacidad para transformar el sufrimiento en arte resonó profundamente con quienes observaban sus obras, dejando una impresión duradera que iba más allá de las categorías de movimiento artístico. Frida utilizaba su arte como un espejo de su vida interior y como un vehículo para explorar temas universales como el dolor,
la feminidad, la maternidad frustrada, la identidad cultural y la resiliencia. Cada pincelada era una extensión de su alma y una herramienta para narrar sus historias. Sus autorretratos, en particular, eran una prueba de esta narrativa personal, en los que el cuerpo de Frida se convertía en un lienzo para comunicar sus vivencias y emociones de manera cruda y poderosa. A pesar de su independencia artística y su rechazo al surrealismo como etiqueta, Frida encontró en este movimiento ciertas afinidades, como el uso de imágenes simbólicas y elementos oníricos que desafiaban las normas tradicionales de la pintura. Estas similitudes, sin embargo, no la limitaron ni definieron, más bien, la hicieron destacar como una creadora única e inconfundible. Su capacidad para plasmar una realidad subjetiva y profundamente emocional hizo que su obra trascendiera cualquier corriente artística específica. En el contexto global, esta independencia fue una de las razones por las que Frida logró captar la atención de críticos, artistas y públicos de diferentes culturas. Su arte no solo era mexicano ni surrealista, era universal. A través de sus lienzos, Frida rompió barreras y creó un diálogo entre lo personal y lo colectivo, lo local y lo global, mostrando que las emociones humanas trascienden fronteras y etiquetas. Así, Frida Kahlo se consolidó como una artista cuyo legado no solo desafió las convenciones artísticas de su época, sino que también continúa inspirando a generaciones por su autenticidad, su valentía y su capacidad para transformar el dolor en belleza. Su obra sigue siendo un testimonio de su independencia creativa y de su profunda conexión con lo que significa ser humano. A pesar de la creciente fama que comenzó a rodearla en los últimos años de su vida, Frida Kahlo se mantuvo firmemente arraigada a sus orígenes y nunca abandonó México, su tierra natal. Para ella, el lugar más especial y significativo siempre fue la Casa Azul, su hogar en Coyoacán, un rincón lleno de colores vibrantes, tradición y naturaleza exuberante. Esta casa, que la había visto nacer y crecer, se convirtió no solo en un espacio físico, sino en el epicentro de su vida personal y creativa, un santuario que reflejaba su identidad y sus valores. La Casa Azul no era solo un hogar, era un lugar donde convergían el arte, la cultura y las ideas. Dentro de sus paredes, Frida encontró la inspiración para muchas de sus obras más profundas e íntimas. Allí, rodeada de objetos tradicionales, piezas de arte popular mexicano y elementos que reflejaban su amor por su herencia, continuó pintando con una pasión inquebrantable. Incluso en los momentos en que el dolor físico parecía insuperable. La casa, con su energía vibrante y su conexión con la tierra, era un reflejo de su espíritu creativo e indomable. En este espacio, Frida exploró cada vez más temas universales que resonaban profundamente tanto en su vida como en la humanidad. La vida, la muerte, el amor, la pérdida, la identidad y el sufrimiento humano se convirtieron en temas recurrentes en sus pinturas que desbordaban simbolismo y emoción. A través de su arte, Frida logró conectar lo personal con lo colectivo, lo mexicano con lo universal. Cada obra era una ventana a su mundo interno, al mismo tiempo que un puente que unía las experiencias humanas más esenciales. La Casa Azul también fue testigo de los momentos más significativos de su vida. Desde sus días de infancia y sus primeros descubrimientos creativos hasta sus años de reconocimiento internacional, este lugar encapsulaba su esencia. Se convirtió en un punto de encuentro para amigos, artistas e intelectuales, y en un símbolo de su conexión inquebrantable con México. A pesar de las oportunidades de vivir en el extranjero o de trasladarse a otros lugares, Frida siempre regresó a esta casa que era, en sus palabras, su mundo. El amor de Frida por México y su dedicación a honrar su cultura también se vieron reflejados en cómo vivió y trabajó en la Casa Azul. Este hogar se convirtió en un testimonio vivo de su relación con su país, con su arte y con su sentido de pertenencia. Hoy en día, la Casa Azul sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes desean explorar su legado. Un espacio que mantiene vivo el espíritu de una mujer que logró transformar el dolor en belleza y cuya pasión por la vida dejó una huella imborrable. Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954 en la emblemática Casa Azul, el lugar que siempre había sido su refugio y su fuente de creatividad. Aunque físicamente dejó este mundo, su legado ha demostrado ser eterno, influyendo profundamente en el arte, la cultura y el pensamiento global. A lo largo de las décadas, Frida se ha consolidado como un ícono feminista, un símbolo de la identidad mexicana y una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y admiradores de todos los rincones del planeta. La obra de Frida trasciende cualquier intento de clasificación convencional.
Cada una de sus pinturas es una ventana a su alma, un testimonio de su capacidad para convertir el dolor en belleza y una narrativa de las luchas y triunfos que marcaron su vida. Su honestidad brutal al plasmar emociones como el sufrimiento, la pérdida y la pasión en el lienzo la convirtió en una figura única, capaz de conectar con el público a un nivel profundamente humano. Estas cualidades universales son las que han hecho que sus obras resistan el paso del tiempo y sigan generando admiración y reflexión. Más allá del ámbito artístico, Frida Kahlo se ha convertido en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Su vida, marcada por desafíos físicos y emocionales, es un ejemplo de cómo transformar las adversidades en fuerza y creatividad. Para el movimiento feminista, Frida representa una mujer que desafió los roles de género tradicionales, abrazó su identidad mestiza y celebró su feminidad en todas sus formas, dejando una huella imborrable en las luchas por la igualdad y el reconocimiento. Su conexión con México también es una parte fundamental de su legado. Frida no solo pintó su realidad personal, sino también los elementos más profundos y ricos de la cultura mexicana, desde su iconografía indígena hasta sus colores vibrantes. A través de sus obras, Frida llevó la esencia de México a un escenario global, ayudando a consolidar la riqueza cultural del país como parte integral del arte universal. Hoy en día, el legado de Frida Kahlo sigue vivo en museos, libros, películas y, sobre todo, en la Casa Azul, que se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan entender su vida y su obra. Su impacto se extiende a generaciones futuras, quienes encuentran en ella una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos de la vida con creatividad, valentía y autenticidad. Frida Kahlo es más que una artista, es una figura histórica y cultural que sigue iluminando el mundo con su arte y su espíritu inquebrantable. Su capacidad para expresar la belleza que emerge del sufrimiento y su pasión por la vida la han convertido en un faro de inspiración que nunca dejará de brillar.